Okay. Sí, mejor. Y entonces, sí, se escucha mejor. Yo voy a enseñarles un poco en cuanto a los pasajes que tienen. Algunos tienen uno que al principio dice kata, todos dicen kata, es decir, según Mateo, y hay uno que comienza y tiene letra un poco largo, Mateo, y ahí abajo ellos no utilizaban números como nosotros. Entonces este viene, ahí abajo dice Mateo 7, 24 a 27, parte del Sermón del Monte, escrito en griego, claro, porque se escribió en griego el Nuevo Testamento. Y entonces este sería Mateo, capítulo 7, 24 a 27. Algunos tienen copias con la cita al reverso, pero varios tienen copias que no tienen cita al otro lado. Entonces tienen que adivinar. No vamos a hacer. Y el otro dice Marcos, Catamarco. Parece ser Macon, pero lo que parece ser una P en verdad es una R. Entonces Marco. Y este viene del primer capítulo de Marcos, como se puede ver ahí abajo, es una alfa, es decir, la primera letra, alfa 1, beta 2, gamma 3, delta 4. Y así va. Entonces, este sería Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 3. 1 a 3. Otro. Catalucar. La lambda no parece como una L. Es como una raya marcada así. Entonces, pero Can al final. Este viene de Lucas y es la historia para la Navidad, el anuncio de los ángeles. Entonces Lucas 2, entonces se ve una beta, B, ahí abajo, es decir, capítulo 2. Entonces Lucas 2, 8 a 14. Y luego otros tienen el pasaje de Juan 1, 1 a 5. Y pueden tener estos como un recuerdo y también para usar en la enseñanza en la iglesia. Porque este es el material, como yo dije, lo compré en Egipto. Entonces este fue de una mata de Egipto que crece allá al norte de Egipto, donde pasa el río Nilo. Pasa ahí a una selva más o menos, y ahí se crece la mata para el papiro. Lo hicimos nosotros en un centro de estudios que dirijo en el seminario bautista donde enseño. Gloria a Dios, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Que sean de ayuda. Muchos no saben mucho en cuanto a la historia de la Biblia. ¿Cómo nos ha llegado la Biblia? Entonces vamos a hacer un repaso de la historia de la Biblia en forma muy breve, pero ojalá que sea de ayuda. En primer lugar, ¿cómo se hicieron los libros en tiempos antiguos? Lo que vemos es que utilizaron papiro más que todo. Y este fue el papel del mundo antiguo. Entonces ustedes pueden ver cómo sirve y doble fila al decirlo así, con unos así y otros, unos verticales, otros horizontales así puestos, y parece como la parte de la caña de azúcar adentro. Por eso tiene que pasarlo por agua varias veces para sacar azúcar, porque al dejar demasiada azúcar en la mata, queda demasiado duro y se rompe fácilmente. Pero ellos utilizaban aún en el mercado como papel para encerrar las compras, cualquier cosa así.
pero también de buena calidad para escribir. También tenemos el pergamino o cuero, si quiere decirlo en forma fácil. Yo pensé que yo tenía el cuero aquí. Al parecer lo dejé ahí en el cuarto, no se preocupen. Ustedes lo han visto antes, pero lo pueden hacer tan fino, casi como el papel nuestro. Tenemos unos manuscritos originales en el centro. Se puede ver la luz de lado a lado por el cuero, porque es tan refinado. Y claro, dura mucho mejor que el papiro. Entonces, pero no captó el mercado bien hasta el cuarto siglo. En el cuarto siglo captó el mercado el pergamino, el cuero. Fue usado antes, pero no captó el mercado sino hasta ahí. Aún unos de los rollos del Mar Muerto fueron hechos en cuero, pergamino, es decir. Varios son de papiro, la mayoría. Y tenemos unos que son metálicos. ¿Qué cosa? Entonces, estos son los materiales. ¿Qué de la forma? La mayoría eran hechos como rollos, pero de lado a lado, no de arriba para abajo. Escrito para la lectura pública en un solo lado, no en ambos lados. Porque para un rollo, leerlo de ambos lados sería muy difícil. Fíjense, abra sus Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 5. Si se escribe un rollo de ambos lados, es un rollo privado. No es un rollo público para la lectura frente al público. Y entonces, ¿qué leemos en el libro de Apocalipsis 5.1? Hay un rollo ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? Y yo vi a la diestra del sentado sobre el trono, en la diestra, es decir, en su mano derecha, que un rollo, quizás su traducción dice Biblia, pero en verdad la palabra es rollo, pero como muchos no tienen rollo, en la traducción decimos libro, pero en verdad es un rollo, y es la palabra usada para un rollo. Y biblio, escrito ¿cómo? ¿Qué dice el texto? Por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera, es decir, de ambos lados. ¿Es un rollo privado o público? Privado. Y este es el rollo privado de Dios. ¿Sellado bien o no? Sellado perfectamente con 7 sellos. Es decir, es el rollo tan privado de Dios que nadie tiene la honra necesaria, la relación tan estrecha con Dios necesaria como para leer este libro. Y ellos no encuentran a nadie capaz de recibir permiso para leer este libro, con una sola excepción. ¿Y quién es la excepción en este pasaje? Jesús, el Cordero de Dios, tiene el derecho de leer aún el rollo privado de Dios. Nadie más. Entonces, y sabemos que es el rollo privado por ser escrito por ambos lados. No se preocupe, lo haré muchas veces. Este es para despertarnos. Y también tenemos el libro Códice, en la forma de un códice. Este sería como el libro moderno. Al principio los hicieron con papiro. Este no es el estilo de los judíos. Los judíos prefieren usar el rollo. Y aún hasta el siglo pasado, al principio del siglo XX, todavía preferían hacer sus escrituras a mano en forma de rollos. Tenemos unos 3 rollos del siglo del siglo XIX en el centro, escritos a mano, de la ley del Torah por los judíos, sacados de una sinagoga quemando en Jerusalén durante la guerra de independencia. Y entonces, este fue el método preferido por ellos, pero la iglesia adoptó el códice.
el códice, como libro moderno, desde por lo menos el principio del segundo siglo para adelante. Porque casi todos, hay dos excepciones, pero entre más de 5.000 manuscritos, 5.700 en griego solamente, todos son de forma de códice, con solamente dos excepciones. En uno de estos están escribiendo al otro lado de otro escrito. Entonces no tenían opción. Tenía que ser un rollo porque el escrito original fue un rollo. Están ya pues utilizando el rollo anterior pero del otro lado. Es decir, la iglesia adoptó el códice desde el principio. ¿Por qué sería importante para nosotros? Un rollo por lo general no podía medir para la lectura pública. Tenemos el rollo de los muertos en Egipto, que tiene por ahí casi 40 metros de largo, pero es un rollo privado para enterrar con el cuerpo del muerto. Nadie lo iba a leer, sino los dioses quizás, pero la creencia de ellos, claro. Nadie lo iba a creer, diríamos nosotros. Pero por el otro lado, los libros públicos por lo general no sobraban de unos por ahí 9 metros. Es decir, el libro de los Hechos llena un rollo entero. Y es casi el tamaño máximo para un rollo público. El Evangelio de Lucas, que en verdad es unas palabras más largas que el libro de Hechos, llena un rollo entero para la lectura pública. Entonces el rollo tiene su límite para incluir los libros. Hay unas excepciones. Algunos libros son más largos, pero por ejemplo, el libro de los Salmos, en verdad, este se compone de 5 rollos. Fíjense en su texto. Mira al primer salmo. ¿Qué dice su texto? Al principio del primer salmo. ¿No dice libro 1? Sí, amén. Y luego por ahí 40 más o menos va a haber libro 2. Es decir, son 5 rollos para escribir el libro de los Salmos. Pero para la iglesia, al crear este códice, pues utilizar, mejor dicho, el códice, podían poner pues un montón de libros en un solo conjunto. Así ellos podían poner pues todos los escritos de Pablo en un solo manuscrito. Tenemos un manuscrito así del año más o menos 200, quizás un poco después, y contiene todos los escritos de Pablo, pero no un solo libro, un códice. Los evangelios, uno podría pues copiar todos los evangelios en un solo códice. Para un rollo no habría sido factible esto. Entonces avanza la Biblia cristiana en forma tremenda, de tal manera que en el cuarto siglo tenemos unos manuscritos grandísimos que contienen toda la Biblia en un solo códice. ¿Cómo sería esto? Toda la Biblia escrito a mano en un solo códice. Este fue algo nuevo para el mundo y no pesaba mucho, solamente por ahí unos 15 kilos. Esta fue Biblia de bolsa. Es verdad, pesaba por ahí 15 kilos. ¿Cómo les parece? Esta es una Biblia pesada, no solamente para vivir, sino para llevar. Y el costo de un códice así, ay no, un costo tremendo. Y la foto aquí, este es el papiro más antiguo del Nuevo Testamento. Es un papiro del libro de Juan, y este es del fin del primer siglo hasta la mitad del segundo siglo. Es decir, si tenemos uno de los escritos originales de los libros del Nuevo Testamento, este lo es. No pensamos que este es la copia original, porque fue descubierto en Egipto y Juan escribió en Éfeso. Pero por el otro lado, este demuestra
están copiando los libros rápidamente, pasándolos a otros sitios. Es decir, los cristianos casi desde el principio ponen un valor tremendo sobre estos libros. Entonces tenemos varios testigos a nuestro texto. Tenemos manuscritos en hebreo, griego, versiones. Por ejemplo, yo acabo de decir que tenemos ¿cuántos manuscritos en griego para el Nuevo Testamento? ¿Más de cuántos? ¿Más de qué? Más de 5,000. 5,000, casi 5,800 ahora. Y estamos ya aumentando cada año el número, porque estamos en un tiempo de descubrimiento para los manuscritos antiguos. Entonces, en latín tenemos más de 8,000 manuscritos del Nuevo Testamento. Fíjense, un montón de testigos, al decirlo así, para el texto. Hay unos que dicen, no sabemos bien si el texto bíblico es confiable. Pues ellos demuestran su ignorancia, porque tenemos un montón de testigos para el texto. Y hay citas en otros escritos, los padres, otros. Este es hebreo de Génesis, se ve, y este es copia de los alumnos, ¿verdad? Porque contiene el inglés escrito ahí también. No permitimos estos en las clases. Se ve ahí quizás un poco mejor. Él no está, yo iba a decir algo, pero no. Ay, qué lástima. Ok. Para el Antiguo Testamento, la mayoría fue escrito en qué idioma? Hebreo, ¿verdad? Pero hay varias secciones en arameo. Por ejemplo, en Esdras, Nehemías, hay bastante correspondencia que nos ha llegado en arameo. Y este probablemente es la correspondencia original. Ellos decidieron de no traducir la correspondencia. Lo dejaron en arameo, no fue tan difícil de entender para uno con hebreo. Entonces tenemos ya la correspondencia original, escrito en arameo. También en Daniel, tenemos varias partes de Daniel, una sección, mejor dicho, escrito en arameo. Pero la mayoría del Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Durante un periodo de más de 800 años. Pero ¿qué es el orden de los libros? Sabemos desde el Nuevo Testamento que hay un grupo de libros que se llama el ¿qué? La ley, el Torah en el Antiguo Testamento. Son 5 libros básicos para el judaísmo. Para los samaritanos también. Fueron escritos bien temprano, pero luego alguien los dejó a un lado. No leían estos libros por un tiempo y llegó la reforma de Josías. Y durante esta reforma de Josías descubrieron el libro de la ley en el templo. Y él paró a todos para que haya una lectura pública de todos estos libros, 5 libros, para todo el pueblo. Y un tiempo de arrepentimiento, de volver a Dios. Entonces ellos volvieron al texto por ahí en los años 600 y pico, durante el reinado de Josías. Claro, si ellos descubren los escritos en este tiempo, ya estuvieron. No estamos diciendo que fueron escritos en este tiempo, pero los habían dejado. Este fue el problema con el templo. Los sacrificios muchas veces captaron tanta la atención del pueblo que dejaron de enfocar sobre el texto. Y entonces las quejas de los profetas vienen, que deben pensar en los requisitos del texto para la justicia, para su vida diaria, y no solamente en los sacrificios, porque la adoración de Dios es más que culto.
es la vida diaria. Entonces, vemos aún el trasfondo allá. Hermano. Hermano, la ley decía que el rey debía de leer la Biblia todos los días. Pero con la construcción del templo, todos pues se maravillaban de este templo de Salomón. Claro, es más fácil manejar al pueblo por medio del templo que por medio de la ley como libro. Y este es lo que ocurrió. No tienen en ese entonces las sinagogas todavía. Entonces tenían que venir a Jerusalén para esta lectura. No tenían copias en todas partes del país. Solamente allá en Jerusalén y quizás unos pocos centros. Entonces por eso enfocaron demasiado sobre los sacrificios, el culto del templo, al decirlo así. No fue de acuerdo a la ley, al Torah, pero es lo que ellos hicieron. Por eso Osías tiene que llamarlos a volver a la lectura de la ley. O sea, hubo un descuido, es una pregunta así, de David y de los demás reyes que siguieron cuando David no sabe cómo traer el arca. No sabemos en cuanto al tiempo de David, porque no hubo templo todavía. Ajá, sí. Entonces es posible que hubo algún enfoque durante este tiempo. Pero por lo menos el texto no pone enfoque sobre la lectura de la ley. El libro de Samuel, aún el libro de Jueces, no habla de una lectura en forma constante de la ley. No habla de esta lectura. Esta es indicación de apartarse el pueblo de la voluntad de Dios. Luego, durante todo el reinado de Salomón y de otros, no encontramos la lectura de la ley, sino hasta llegar al tiempo de Josías. ¿Qué cosa? Y en nuestras iglesias, ¿qué ocurre? Nos olvidamos de la lectura de la Biblia a veces. Se pierde de repente en la Biblia. Sí, es la fuente para el conocimiento de la voluntad de Dios, el carácter de Dios. Es la revelación inspirada para Dios. Su palabra pues es algo esencial para nosotros. Si no vamos a leer la Biblia, pues vamos a apartarnos rápidamente de Dios. Así ocurre. Ok. Son los 5 libros. Podemos decir que todos aceptaban estos por lo menos en el año 450. Fue antes, no hubo duda, fue antes. Pero en ese tiempo Esdras creó una escuela de escribas. Y entonces desde ese entonces ellos ya están copiando el texto, repartiendo el texto entre las sinagogas que ya existen. Y entonces tenemos la diseminación del Torah como autoridad para su fe y práctica. Los samaritanos lo tienen. Entonces podemos decir, esta es la fecha más tarde que uno puede escoger. Yo creo, ocurrió aún antes, después del tiempo de Osías. Seguramente durante su reinado comenzó, pero por lo menos ya es un hecho durante el tiempo de Esdras. Los profetas. ¿Cuándo termina el libro de Malaquías? ¿Cuándo fueron escritos los últimos libros de los profetas? El problema es, primero, en entender qué significa la palabra profetas en el Nuevo Testamento. Porque no es de acuerdo a nuestra Biblia, sino de acuerdo a la Biblia hebrea. Son 4 profetas anteriores y 4 profetas posteriores. En este sentido, los profetas, al hablar, así se cumple toda la ley y los profetas. Jesús está diciendo que es el primer libro. Mira ahí, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. No hay primera y segunda de Samuel, ni primera y segunda de Reyes.
Es un solo libro cada uno. 4 libros. Son los profetas anteriores. Profetas posteriores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y el rollo de los 12. Porque ellos podían poner todos de ¿qué? Josué hasta Osea hasta Malaquías en un solo rollo. Y entonces este es el rollo de los 12. ¿Qué está por fuera? Daniel no está incluido entre los profetas. Es un libro usado por Jesús, no hay duda. Pero no es uno de los libros al decir toda la ley y los profetas se cumplen, por ejemplo. No incluye Daniel esto. Y por lo menos en el año 200 son aceptados para la fe y la práctica. Pero el año final para Malaquías es que más o menos el año que 400 antes de Cristo. Es decir, no fueron terminados estos libros sino hasta 400 antes de Cristo. Y el asunto de definir estos libros son libros tan inspirados que sirven como autoridad para la fe y la práctica, la doctrina y todo. Este no es un asunto fácil de decidir. No debe ser un asunto fácil, porque buscamos la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los libros inspirados a este nivel? Y no los libros quizás un poco por debajo. Entonces duró un tiempo de no más que 200 años. Y todos estaban de acuerdo. Entre los fariseos, entre la mayoría, los saduceos nunca aceptaron este juicio. Decidieron no la ley y no más. Los profetas son libros buenos, pero no son inspirados al mismo nivel. Esta es la decisión de los saduceos. Por eso decimos vemos en el Nuevo Testamento, los saduceos aceptaban solamente la ley y no los profetas. Pero los fariseos aceptaban también los profetas. Jesús acepta a los profetas, no hay ninguna duda. Porque Él dice que Él vino para cumplir ¿qué? Mira Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo 5, 17. ¿Qué dice 5? 17. No penséis que he venido para adorar la ley y los profetas. La ley y los profetas. Fíjense, ahí está. Y estos son los libros. 5 de la ley y más estos libros de los profetas. Mira ahí en 7:12 que dice. Mateo 7:12. ¿La regla de qué? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, respecto de la ley y de los profetas. La ley y los profetas son 2 grupos de libros en el Antiguo Testamento para los hebreos. Y hay otro grupo también, los escritos. El Nuevo Testamento nunca dice la ley, los profetas y los escritos. Pero fíjense, Lucas capítulo 24, el Jesús resucitado, nuestro Señor ya vivo de nuevo, Él está hablando a estos y Él dice que ellos están, pues Él los explica todo a base de qué. Mira el versículo 44, la parte final. Que fue necesario cumplir todo lo que fue escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos en cuanto a mí. Entonces él está indicando ahí que hay un tercer grupo